Bienvenidos a la tercera clase de la asignatura Aplicación de las TICs. El tema para esta semana va a ser Internet y computación en la nube. Los objetivos para la semana número 3 serán identificar la estructura del Internet y su evolución, así como las formas de conexión. Analizar las características y aplicaciones del Web 2.0, 3.0, aplicando el trabajo colaborativo en línea. Analizaremos la estructura y evolución del Internet, su Internet 2.0, el Internet 3.0, analizaremos el web desde el 1.0 hasta el 4.0 y veremos algunas características y diferencias que existen entre cada uno de ellos. La bibliografía recomendada siempre está colocada en la diapositiva y de igual manera ustedes pueden accederla a través de su usuario y contraseña en la opción Biblioteca Virtual. Bien, empezaremos entonces diciendo que Internet nace como una iniciativa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, 1947, que fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Siempre que analicemos todo lo que tiene que ver con el aparato, las posibles mejoras se hicieron con la finalidad de conseguir los lanzamientos, tener los lanzamientos de bombas, a qué profundidad podría sumergirse un submarino para atacar a la parte contraria y cosas de ese estilo. Por lo tanto, tiene una connotación de tipo bélico, es decir, se pretende o se lo busca o se lo implementa con la función principal de tratar de ganar en un enfrentamiento bélico. Siempre está de alguna manera relacionado con la parte de una defensa de tipo bélico. ¿Sí? De igual manera, el Internet ya empieza a tener un surgimiento, un enfrentamiento desde 1947, en donde ya se comenzó a hablar acerca de la Guerra Fría. Ahí se dio origen al término Internet. Su origen fundamental trata de un conflicto provocado por la tensión entre el bloque occidental capitalista, que estuvo liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, que estuvo comandado por la entonces Unión Soviética. ¿Sí? Nuevamente vuelve a aparecer el tema de defensa, es decir, comenzaron a hacer estudios a ver de qué manera el Internet podía ayudarles en cuanto a su enfrentamiento bélico. En 1965 se conectó una computadora TX2 en Massachusetts con una Q32 en California. Comienza a aparecer la primera conexión en red entre dos computadoras ubicados en diferentes estados. Mediante una línea telefónica conmutada y de baja velocidad, se logra transmitir información por primera vez a larga distancia. Esto da origen entonces ya a la conexión en red que después permitiría interconectar muchos computadores entre sí a través lógicamente de módems que permitían ya tener una conectividad mucho más amplia entre computadoras. En 1969 surge The Advanced Research Project Agency Network, también conocida como ARPANET, que es el término o la palabra que más van a escuchar ustedes a lo largo de esta clase. ¿Por qué? Porque es una empresa en donde la destinaban todo su potencial, sus características a investigaciones científicas y académicas. Es la empresa más fuerte en 1969 que da origen ya como tal al desarrollo del Internet. Michel Ely ingresa en la UCLA, que era la Universidad de California, en Los Ángeles, y se incorpora a ARPANET. Poco tiempo después de esto, las 4 universidades que ustedes observan aquí, estas 4 universidades se interconectan por primera vez y ya estaban o formaban parte de ARPANET. ¿Sí? Conectan por primera vez esas 4 universidades y comienzan ya a manejar términos de redes industriales. En 1970, ARPANET se consolida. Ray
Tomlinson establece las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. Y en sí, en 1970 se da el boom del correo electrónico y permite que muchos lugares, muchas instituciones, muchas universidades comiencen a interactuar y el objetivo fundamental de ello era simplemente empezar a enviar correo electrónico. ¿Qué se consigue con esto? Que el correo tradicional, los buzones o correos que se manejaban en esa temporada, comiencen ya a no recibir tanta correspondencia debido a que la mayoría optaba ya por probar este boom llamado correo electrónico. En 1972, Tomlinson crea el correo mail, el cual significa en. Luego se logra la primera conexión internacional que contaba con solo 2.000 usuarios y lo usaban para correo electrónico. Sí, fue el inicio entonces del Internet. 1972 da inicio ya a la transmisión de correos electrónicos y apenas contaba con 2.000 usuarios, todos ellos únicamente con el propósito de intercambiar correspondencia. En 1972 ya integraban 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos por Estados Unidos. De las 4 primeras conexiones que se visualizó en las diapositivas anteriores, ahora aparecen 50 universidades y centros de investigación que ya estaban interconectados entre sí a través de la empresa ARPANET. Sí, que era una red ya a nivel industrial, es decir, ya se interconectaban muchísimas instituciones o universidades y compartían principalmente correo electrónico. En 1973, ARPANET ya estableció conexión con otros países, ya sale solamente de Estados Unidos y ya comienza a interactuar, en este caso, con Noruega y con Inglaterra. Deja de ser solamente Estados Unidos quienes estaban interconectados y ya se desplaza hacia otros países. En 1974 se le da forma a lo que hoy llamamos Internet, pensada para tener control de la transmisión que permitiera enviar información de ida y vuelta. ¿Sí? Ya comienzo a intercambiar no solamente correo electrónico, ya se intercambiaba imágenes, se intercambiaba mensajes de voz, todo esto con la finalidad de recibir y de enviar información. En 1976 y 1977 se funda Apple, logrando en 1977 crear la primera computadora personal vendida a nivel masivo. Todo mundo fue un boom terriblemente importante en 1977 porque todo mundo quería adquirir la primera computadora que fue desarrollada por Apple. En 1980, con el auge de la comercialización, el número de computadoras conectadas fue aumentando y a partir de los 80 aparecieron otras redes, lo que al principio provocó un caos por la diversidad de formatos. Una vez que se unifica en un lenguaje común, nace el protocolo TCP/IP, que es el protocolo utilizado para interactuar a través del Internet. ¿Sí? En 1983, en cambio, se marca formalmente como el año en que nació Internet. ¿Por qué lo marcan en este año como su nacimiento? Porque fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET. Y ahí sí ya tuvo una expansión muchísimo más amplia a través de diferentes países, lógicamente utilizando servidores que permitían interconectar computadoras de un país a otro. En 1989, ARPANET termina y Tim Berners-Lee crea la WWW, el www, que se le definía anteriormente como una contraseña creada para conectar lo que hoy llamamos páginas web, que permiten difundir información, imágenes y videos. Fue entonces en 1989 que ahora deja de ser solamente considerado como una red para enviar o recibir correo y se le connota como
una industria en donde yo podría compartir con otros países, difundir información, difundir imágenes, difundir video, es decir, interconectarme de forma mucho más dinámica con otros servidores repartidos en todo el mundo. Para que esto sea posible es necesario el uso de la www, pues es la contraseña que me permite trabajar con páginas web. ¿Sí? World Wide Web. Ese es el significado de www. En 1996 aparecen los exploradores para navegar por Internet, siendo el primero de ellos Internet Explorer. Fue el primero en ser creado, el más utilizado hasta hoy, lógicamente. Sin embargo, posterior a ello ya fueron apareciendo diferentes navegadores y fue desplazándose el uso del Internet Explorer. Si me preguntan actualmente cuál es el más utilizado, anteriormente era Mozilla, hoy en la actualidad el más usado es el explorador Chrome. En 1998 se funda el buscador Google, siendo en la actualidad el buscador más visitado en la red y la marca más poderosa en el mundo. Existe un sinnúmero de buscadores, sin embargo, el que hasta ahora lo manejamos la mayoría de nosotros es el buscador Google. Este nació en 1998 y es una de las empresas más millonarias a nivel mundial. De esto nace la evolución en la web y hace referencia a 4 evoluciones fundamentales. La primera que aparece se le conoce con el nombre de Web 1.0. Aquí hago referencia con la web al manejo ya de páginas web, es decir, a la interconexión de páginas a través del www. La web 1.0, que era conocida como web pasiva. La web 2.0, que también se le conocía como web participativa y colaborativa. La web 3.0, web global semántica, y la web 4.0, que está basada netamente en inteligencia artificial. Se podría decir que esta ha empezado ya a implementarse, sin embargo, no en todos es muy usada, no para todos es muy conocida. Sin embargo, la web 2 y web 3 son las que en realidad hasta la actualidad la hemos venido manejando. ¿A qué hace referencia entonces la web 1.0? Fue en donde se dio origen ya a la aparición de HTML, a la interacción de los usuarios y el webmaster a través de una web estática. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta web 1.0 también se la conoce como web pasiva. Está abarcada en el periodo de 1991 al 2003. Es la forma más básica de Internet que usaba navegadores únicamente de lectura. Surge el lenguaje HTML. Recuerden que este es un lenguaje de programación. Yo aquí puedo diseñar y programar el contenido de mi página web. ¿Sí? Este lenguaje HTML fue el que hizo que las páginas web fueran agradables a la vista, es decir, que no sean solamente códigos de programación, el típico como se visualiza por ejemplo en CMS, DOS, es decir, páginas negras en donde se visualizaba el código fuente de la página. ¿Qué hace el protocolo o el lenguaje HTML? Pues que sea visible y sea más agradable al usuario, porque ya empiezan a aparecer como las páginas que, no lógicamente como las que las vemos ahora, pero sí páginas de interacción con el usuario. ¿Sí? Aparecen los primeros navegadores, que en esa temporada era el Internet Explorer y el Netscape. Los usuarios no podían interactuar con el contenido de la página porque aún no existían los hipervínculos. Hoy en día vemos que al dar clic en una página web, en uno de los hipervínculos me lleva a otra página anexada. Sin embargo, aquí solamente yo podía leer el contenido de la página, pero no podía interactuar con la misma.
¿Cuáles eran las ventajas del Web 1.0? Pues la exposición al mundo entero a través del Internet. Yo ya tenía acceso con todo el mundo, no solamente por correo electrónico, sino para adquirir información, solamente para que yo pueda leer la información, pero todavía no podía interactuar. Sin embargo, ya fue un gran logro, pues me permitía interconectarme con el mundo. Y el presentador de la información tiene total control y autoridad de lo publicado. Yo no podía hacer absolutamente nada con la información publicada, únicamente leerla. ¿Cuáles eran las desventajas de esta Web 1.0? La comunicación es pasiva, es decir, que no me permitía la retroalimentación. Yo solamente leía lo que el dueño de la publicación colocaba en la web, pero yo no podía retroalimentar a esa información. Lo que sucede hoy en día, cuando yo comento o yo coloco un video y alguien retroalimenta esa información indicándome que considera algún cambio o que le parece que el material es bueno o no está de acuerdo con algo expuesto, etcétera. Cualquier aporte que se haga siempre es positivo. Entonces, eso es una retroalimentación de la información, o en los mismos foros en donde me permite interactuar de ida y vuelta con las personas. ¿Sí? Antes, en la Web 1.0, únicamente leía el contenido y yo no tenía derecho a opinar. ¿Sí? ¿Qué hacía esto? Que yo pierda la oportunidad de acceso a la información relevante. Otra de las desventajas es que no se conoce la reacción del público en relación a la información compartida. Lógicamente, si yo no tengo la posibilidad de interactuar con esa información, pues no podía saber si les consideraron de importancia, si les pareció aburrida, si consideran que algo debería haber sido cambiado. No existe esa retroalimentación. Cuando surge la Web 2.0, aquí, además del webmaster, yo tengo usuarios que participan con blogs, con wikis, es decir, ya interactúan, ya me va a permitir a mí una retroalimentación de la información colocada y ya comienzo a interactuar en forma de una comunidad, es decir, intercambiando información útil y retroalimentando esa información. También se le conoce como web participativa colaborativa. Aquí abarca un periodo desde el 2004 hasta la actualidad, es decir, actualmente seguimos trabajando como una web 2.0. Tim O'Reilly presenta el nuevo paradigma de web, también llamado web social. Está asociado a aplicaciones web que facilitan el comportamiento de la información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración. Porque lógicamente aquí sí permite una retroalimentación que me va a permitir a mí cambiar algo que yo considere que debe ser mejorado y aceptar sugerencias brindadas por los usuarios que interactúan conmigo al momento de revisar el contenido compartido. Algunos ejemplos de la Web 2.0 son los blogs, las redes sociales, que son las más utilizadas hasta la actualidad, el YouTube, los wikis que me permitían compartir información, sacar información bastante importante y de igual manera me permite interactuar con comunidades en donde pueden modificar esa información y compartir sus mejoras. Y los folksonomías, que son las famosas tags o etiquetas, los hashtags, ¿sí? En donde me permite clasificar un grupo de información de una sola vez, es decir, por un conjunto de personas que vayan poniendo el mismo hashtag, yo puedo clasificar información que se le conocía como folksonomías. El surgimiento de la web 3.0 ya interactúa con base de datos, maneja la web semántica y también comienza ya a trabajar con inteligencia artificial. Aquí se ve aspectos de web multimedia que permiten analizar el comportamiento que tiene el usuario. ¿Sí? Y ya se interactúa o ya se relaciona a la web 3.0 a los aparatos y aplicaciones de tipo smart. Es decir, ya comienzo a interactuar con teléfonos celulares. Esta web también es llamada web global semántica.
abarca desde el 2006 hasta la actualidad. Si ustedes observan, el Web 2.0 comenzaba en el 2004 hasta la actualidad y la Web 3.0 desde el 2006 hasta la actualidad. Por eso decíamos que actualmente trabajamos tanto con Web 2.0 como con Web 3.0. Uso e interacción en la red a través de diferentes caminos. Yo ya tengo la posibilidad de interactuar a través de diferentes formas. Transforma la red en una base de datos, el data web, es decir, yo ya comienzo a almacenar información y a guardar los contenidos de la información compartida por los usuarios, lo que hacen las redes sociales, porque yo puedo colocar una foto y dejarla ahí, porque yo puedo trabajar con WhatsApp y almacenar esa información en la nube, pues lógicamente porque ya tengo una base de datos que me permite almacenar esa información. Fomenta el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial. Aparece la web geoespacial o la web 3D. ¿Sí? Ya comienzan a ver usted aquí los juegos. Cuando ustedes trabajan con juegos en 3D, lógicamente es porque aparece ya la web 3.0 en donde ya me da un empuje a las nuevas tecnologías basadas lógicamente en principios de inteligencia artificial. Empieza entonces la web 1.0, que es mi web realmente básica, en donde solamente yo tenía acceso a información plana o a leer el contenido publicado por el creador de dicha página sin la posibilidad de interactuar con él. La web 2.0 ya me permite interactuar, me deja manejar redes sociales, participar en blogs, interactuar en wikis. Y la web 3.0 que ya maneja web semántica, es decir, yo ya tengo la posibilidad de interactuar de forma directa a través incluso de foros, de wikis, y aparece ya el concepto de inteligencia artificial y es una web basada ya en mecanismos o en dispositivos de tipo app o smart, es decir, el trabajo colaborativo ya con teléfonos celulares. Esta web 3.0 entonces parte del concepto de bases de datos, es decir, voy a almacenar mi información en una base de datos, puedo personalizar esa información, la puedo compartir o mover la información a través de la red, puedo utilizar web 3D o hacer referencia a juegos interactivos entre el usuario. Es una web semántica que ya me permite relacionarme con inteligencia artificial. Aquí da origen ya al nacimiento de los famosos robots que interactúan para cumplir diferentes funciones, equipos en donde son diseñados inclusive para mejorar el conocimiento, simulan a robots que permiten un acompañamiento a personas, es utilizado para terapias de rehabilitación, inclusive da surgimiento ya al conocimiento y a la inteligencia de tipo artificial. Sí, es una comparación que se hace entre la inteligencia natural, la de nosotros como seres humanos, y la inteligencia de una computadora o una máquina. Siempre debemos recordar que la computadora sin la inteligencia humana lógicamente no podría existir por sí sola, ¿no? Los estudios que se van haciendo actualmente están pretendiendo, dicen, eliminar al ser humano para dejar solamente a la inteligencia de la computadora. Sin embargo, yo considero que siempre el ser humano deberá estar pendiente y presente en esa evolución. ¿Cuál es la ventaja de esta web 3.0? El código es mucho más sencillo de desarrollar y mantener, lógicamente porque es fácil de elaborarlo, ya puede contar con plantillas prediseñadas al momento de que yo quiera hacer, por ejemplo, una página web, sin la necesidad de empezar desde cero, como es lo que se hizo en la web 1.0. Los buscadores encuentran información relevante más fácilmente, lógicamente porque esa información está almacenada en las bases de datos. Es más sencillo de hacer modificaciones al diseño o compartir información con plantillas prediseñadas en donde adapto a mis necesidades y la puedo compartir al resto de personas y en caso de necesitarlos, pues están en la libertad de tomarlo.
No depende de un solo servicio para obtener información, sino que puede estar distribuida en varios sitios y juntada en un tercero. El manejo ya de bases de datos que recopilan información, la procesan y pueden compartirla a través de una tercera base de datos y distribuirla a nivel mundial. ¿Cuál es la desventaja? Que debemos tener muchísimo cuidado con la seguridad del sitio. Los famosos ciberdelitos, lo que ustedes vieron en el video de la semana anterior, es decir, cómo nosotros nos exponemos al robo de información, cómo pueden saber en dónde estoy en tiempo real, lógicamente por la activación o localización del GPS que al momento que yo uso el teléfono celular emite una señal y me indique exactamente en dónde yo me encuentro, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a la información que se comparte, principalmente a través de las redes sociales. Son propensos a ciberdelitos por la cantidad de información que se comparte mediante redes sociales y a lo fácil que resulta acceder a este tipo de aplicaciones. Siempre que yo maneje un teléfono celular en donde yo misma active el GPS o mi localización, soy yo quien estoy dando permiso para que accedan a mi ubicación, accedan a mi información y lógicamente me expongo a ser víctima de algún tipo de delito. Hay que tener muchísimo cuidado en lo que se comparte en las redes sociales, así como también cuándo activo y cuándo no mi localización. Por lo general, la recomendación es siempre mantener desinstalada o desactivado mi GPS. No activen la localización. Es una sugerencia. Ahora aparece ya la web del futuro, el famoso Web 4.0, que también está estrechamente relacionado con lo que se conoce como IoT y que es la inteligencia o el Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque lógicamente la inteligencia artificial que yo manejo aquí me va a permitir hacer mucho más fácil el acceso a mi vida cotidiana. Todo, absolutamente todo, lo voy a manejar a través del Internet. ¿Qué aparece aquí? Los teléfonos inteligentes, aparecen las cámaras IP que a través del teléfono celular me permite ver qué pasa en tiempo real en mi casa, en mi oficina o acceder a la información desde mi celular, activar que se enciendan las luces, muchísimas cosas que yo puedo hacer a través de el famoso IoT o Internet de las cosas, que da origen ya a la Web 4.0 que le consideran la web del futuro. ¿Por qué no es o no podemos decir nosotros que estamos ya 100% relacionados o aplicando la Web 4.0? Porque no todos pueden tener los recursos suficientes o el dinero suficiente para adquirir tecnología de este tipo. Por eso es que nos enfocamos en que seguimos trabajando con la Web 2.0 y la Web 3.0. La Web 4.0 está basada en inteligencia artificial, busca mejorar las limitaciones de la Web 3.0, es un sistema de web global y tan potente como el cerebro humano gracias al avance de la nanotecnología. Comprensión del lenguaje natural. Aquí hay, se puede decir, robots inclusive que pueden interpretar lo que una persona siente y eso lo refleja, ¿no es cierto? Ya aparece, ya empieza aquí la interpretación del lenguaje humano, la interpretación del lenguaje del cerebro humano. Hay la comprensión del lenguaje natural, lo que yo estoy pensando, yo lo puedo transmitir y puede ser reproducido a través del desarrollo de una máquina que represente o plasme lo que yo estoy pensando y lo ejecute. Los famosos guantes de realidad virtual que sirven para terapia, en donde yo al colocarme el guante transmito lo que estoy pensando y si es que tuviera problema en la mano izquierda, la derecha simula el movimiento y lo mueve y lo traspasa a la mano izquierda y es una forma o una terapia de rehabilitación que también puede ser implementada. Se le denomina o se le considera como la web del futuro, porque es la unión de inteligencias. Voy a unir la inteligencia de la máquina con la inteligencia del ser humano, con el único objetivo de que me ayude a tomar mejores decisiones.
En el 2020 se espera ya tener agentes en la web que tomen decisiones como si fueran seres humanos. Son robots prototipo que ya se los ha implementado en algunas compañías y que se espera que ellos tomen decisiones en lugar del ser humano. El GPS que guía el automóvil y le ayuda al conductor a ir por una ruta sin problema, lo que nosotros usamos hoy en día, el famoso Waze, y otros dispositivos o aplicativos que me permiten ubicar sin mayor problema una ruta sin necesidad de estar preguntando a una persona, solamente activando el dispositivo, activando la herramienta y puedo manejar sin problema y llegar a la ubicación que yo necesite. ¿Sí? Y el Internet de las cosas, el IoT, que controla desde el Internet absolutamente todo. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, la evolución que ha sufrido el Internet es realmente importante, nos va a permitir a nosotros mejorar día a día, ir creciendo, permitiendo que sean los robots quienes nos ayuden en tareas cotidianas. Lógicamente no debemos dejar que ellos hagan todo el trabajo, siempre deberemos ser los seres humanos también quienes interactuemos de forma directa y solamente compartamos la inteligencia artificial con la inteligencia humana sin dejar que ellos sean quienes gobiernen después nuestra vida. ¿No es cierto? Son entonces algunas de las evoluciones que se han podido ver acerca del Internet, cómo ha ido evolucionando la web, cómo ha ido creciendo y permitiendo la interacción entre el ser humano y la máquina. Bien, en clases entonces veremos una retroalimentación de lo que acabamos de ver a través de la aplicación de un cuestionario utilizando la herramienta Quizzes como lo hemos hecho en las clases en línea que hemos tenido hasta hoy. Eso ha sido todo por la semana número 3. Espero vernos en una próxima ocasión. Gracias.